El Frente Amplio denunció este martes que hubo 43 ingresos directos en la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, por motivos políticos, de manera similar a lo que se produjo en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, aquello que derivó en la salida de su presidente, Carlos Albizu. En su mayoría, estos ingresos a la CARU benefician a militantes del Partido Nacional, según se informó en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Además, ingresaron otros 10 becarios. Ayer concurrieron varias autoridades de estas comisiones al Parlamento, justamente donde además participaba el subsecretario de Relaciones Exteriores, Albertoni, porque Bustillo está en Nueva York acompañando al presidente de la República. Allí se habló justamente de este tema. El señor Burutarán dio unas explicaciones, pero quedaba por saber lo que había denunciado la diputada Botino la semana pasada. Si lo que había pasado en la CTM de Salto Grande también pasaba en la CARU. El señor Ayala dio unas respuestas. Hoy intentamos coordinar un reportaje con él, en realidad lo hicimos ayer. Nos dijo que no iba a hablar hasta luego de la interpelación, que se va a realizar el 3 de octubre, que la va a llevar el diputado Nicolás Mesa. En esa comisión de ayer estaba presente el senador Daniel Casciani del Frente Amplio, que está en línea con nosotros. Casciani, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andás? ¿Andás bien? En realidad el que va a llevar la interpelación es Nicolás Viera. Mesa es de San José, Viera es de Colonia. Perdón, me confundí. Me confundí de Nicolás. Sí, son los dos Nicoláses lo que pasa. Exactamente. Senador, ¿qué le quedó claro con respecto a lo que pretendió aclarar el señor Ayala ayer en la comisión? Bueno, lo poco que se pudo aclarar es que hubieron más de 43 por ingresos directos desde que comenzó esta administración, que muchos son para tareas de trabajo de asesoramiento de la propia comisión administradora, la propia directorio, el presidente, y otros son a cargos de funcionamiento normal de la propia comisión administradora, que se estaba realizando un concurso, que algunos incluso habría hoy la base de llamado, por lo que se conocieron, para más de 24 cargos, que prácticamente estaba hecho medida para que muchas de estas personas que ingresaron, que algunos tienen una connotada afiliación política y personal con algunos integrantes parlamentarios del Partido Nacional y algunos ediles de algunos sectores del Partido Nacional, que entre otras cosas colidaba ese llamado que se estaba haciendo interno para ese concurso a medida que se había establecido con el estatuto de la Comisión Administrativa del Río Uruguay, porque entre otras cosas se les permitía a aquellas personas que habían ingresado de manera directa a concursar a estos cargos, cuando en realidad es un concurso interno, y además se les quitaba la posibilidad de que se tuvieran determinada antigüedad. En el estatuto se exige 3 años de antigüedad para poder concursar internamente. En este caso se permitía que los funcionarios que habían ingresado hacía nada más 6 meses ya podían concursar, y por tanto era una forma de terminar atornillando o dejando como funcionarios permanentes a funcionarios que ingresaron de manera directa a dedo y que muchos tienen filiación partidaria y que son militantes del Partido Nacional, de algunas listas del Partido Nacional, y que sin duda creo que configuran un procedimiento no solamente incorrecto, sino que además reñido con toda práctica ética, y que además termina generando un modus operandi parecido al que fue el de Salto Grande, porque en realidad en Salto Grande ingresaron 36 personas de manera directa, también con importantes salarios, cobran nada más viáticos, andan en autos oficiales, y sobre todo en momentos donde el país está viviendo con situaciones complicadas, y esos departamentos limítrofes más complicadas en materia de desempleo, llegando con un algoritmo de casi 14% de desempleo, de algunos problemas de subempleo mayor. También nos enteramos ayer que esos 36 funcionarios, que muchos son ediles del Partido Nacional, de la 404, e incluso algunos integrantes del Partido Colorado de la lista de Coutinho, van a quedar como funcionarios permanentes de planta porque se cambió el estatuto de Salto Grande, y por tanto todos esos funcionarios van a ser funcionarios permanentes, es decir, no solo son funcionarios ingresados a dedo, que ahora están atornillados, y bueno, creo que generan sin duda una mayor preocupación, primero por la falta de principio de realidad que se está teniendo por parte del Partido Nacional con el uso y abuso
estas comisiones. Acá no rige el 3x1 que hace regir ALFI para las empresas públicas y la administración central, donde en realidad cada 3 funcionarios que se desvinculan solo pueden ingresar uno. Acá aumentaron la cantidad de funcionarios en los 2 organismos y además son organismos que tienen tareas muy importantes que lamentablemente con este tipo de procedimientos están también deslegitimando la propia acción de la Comisión Ambiental del Río Uruguay, que es una comisión muy importante, que entre otras cosas tiene que velar por el dragado del río Uruguay, el balizamiento, el funcionamiento de la hidrovía, el desarrollo del litoral, de la costa del litoral del Uruguay, que sin duda es muy importante, sobre todo la zona portuaria, y también lo de Salto Grande, que es la principal represa y sobre todo generadora de electricidad de nuestro país, que con este tipo de ingresos, y que además ahora los quieren dejar como funcionarios permanentes de por vida, también terminan legitimando una práctica política clientelar con vicios de corrupción que para nosotros es bastante complejo poder ampararlo, y que además se hace justamente en organismos que el presidente de la República decidió que la oposición no participe, ¿no? Es decir, que también, yo no quiero decir que haya premeditación, pero justo hay muchas casualidades de por medio que sin duda también llaman un poco la atención. Entonces, por ejemplo, la CARP, que es otro organismo binacional, que justamente el Frente Amplio está presente, no se están dando este tipo de situaciones. De hecho, no han habido ingresos irregulares, sí han habido ingresos todos por procedimientos competitivos, y bueno, y creo que eso es lo que deberíamos hacer de parte de las autoridades nacionales que están vinculadas a estos temas. Entonces me parece que ahí hay una situación bastante compleja y que a nosotros nos preocupa, y que sobre todo termina reafirmando que la interpelación que se promovió a la Cancillería, al Ministerio de Economía, por el Salto Grande, nos quedó chica. No solamente fue plenamente vigente, sino que nos quedó chica, que habría que meter también otros temas de por medio, ¿no? Senador, de estos 43 ingresos que se dieron en la CARU, ¿hay detalles acerca de la afiliación familiar y política de esos ingresos? Se lo pregunto porque usted ayer declaró, según recoge El País, que en Salto Grande eran más de 10 ediles de la 404 y en la CARU hay familiares de parlamentarios y algunos ediles también. Bueno, nosotros tenemos, con respecto a los 10 ediles de Salto Grande, ayer lo confirmaron las propias autoridades de Salto Grande diciendo que había 10 ediles por lo menos de Salto Grande, o sea que eso es oficialmente por lo menos así. Pueden haber más, no lo dudo, pero por lo menos eso fue lo que se informó en la propia comisión. Con respecto a la afiliación partidaria de CARU, lamentablemente no recibimos información. La diputada Botino, como usted bien decía, hizo un pedido en forma hace días y todavía no recibió ningún tipo de información. Las autoridades nacionales que se le preguntó, el presidente María Ayala se le preguntó específicamente sobre eso y se negó a dar información. Nosotros tenemos denuncias, sí, que hay integrantes de todas las listas, ¿no? Del Partido Nacional, de Alianza Nacional, de la 71, de la 404, familiares de alguna senadora o senador del Parlamento del Partido Nacional, también diputada del Partido Nacional, familiares, ¿no? Directos. Y eso nos consta, por lo menos en denuncias que hemos recibido, y por tanto, por eso preguntamos y también por eso hicimos la solicitud de información, que lamentablemente hemos obtenido por cuentagotas y que cada vez que golpeas una piedra parecen como, en vez de cangrejos, militantes del Partido Nacional en algunos de estos organismos internacionales, ¿no? Senador, con si es la misma práctica que tiene en Salto Grande con la que tiene en la CARU, no lo dudo. Todavía no tenemos información oficial como para poder afirmarlo, por eso nosotros decimos que son denuncias y hemos sido de lo más intentado ser de lo más, por lo menos, precavidos, pero sí, sin duda recibimos esas denuncias y creo que es Vox Populi en el ámbito internacional en esos organismos. Con respecto al tema salarial, estos 43 ingresos, se tiene más, teniendo en cuenta que la información todavía no se contestó a la diputada Botino, ¿hay algún dato con respecto a la masa salarial que involucra estos 43 ingresos? En total no, pero sabemos que hay muchos funcionarios que cobran $5.000 solamente de sueldo base y después seguramente tienen viáticos por la movilización, andan en autos oficiales. Son todos organismos que cumplen funciones muy importantes, que muchos tienen inmunidades diplomáticas y por tanto también ahí hay determinadas limitaciones para poder investigar de manera parlamentaria, pero que sin duda a nosotros nos preocupa que se pueda estar estableciendo un tipo de modus operandi parecido a Salto Grande, que con la no presencia de la oposición y con este tipo de inmunidades y con esta forma de contratación directa se termine como
validando y naturalizando una práctica política que creo que éticamente es reprochable, que además también incluso no resiste el propio archivo, ¿no? Es decir, yo creo que los actuales integrantes del oficialismo, cuando eran oposición, prácticamente nos reclamaban que quisiéramos una ética casi escandinava en la gestión de la administración pública, y hoy practican una ética, no sé, de Burundi, para llamar a un país aleatorio, y creo que sin duda eso no es bueno, porque tampoco terminan como resistiendo el propio archivo. Yo creo que lo que nosotros tenemos aquí es tratar de tener un compromiso de que estas situaciones irregulares que se están dando, primero se corten, se eliminen. Yo creo que no alcanza con solamente la renuncia al Albizu, si dejas atornillado a 36 integrantes que ingresaron de manera directa, de manera permanente en Salto Grande, y además los que terminan dirigiendo son los mismos que entraron de manera directa designados por Albizu y el presidente de la República, que además son todos militantes políticos, ¿sí? De la 404, ¿no? De Delgado, del presidente de la República. ¿Sí? Acá hay también responsabilidades políticas. Bueno, el propio canciller de la República, que es el que designa sin duda la presidencia de las comisiones, y que supongo que no va a decir en el Parlamento que pensaban que eran futbolistas como eran Marcet cuando se le dio el pasaporte, o que no sabía nada, o que no escucha nada, como cuando le hicieron una nota en ocasión de estos temas, sino que va a dar respuestas certeras, y sobre todo también va a tomar acciones, entre otras cosas, que estas personas que entraron, que estas personas que fueron designadas y que hicieron este tipo de procedimientos también salgan por la puerta de atrás como tienen que salir, y sobre todo que no ingresen más a la administración de estas comisiones tan importantes como las comisiones binacionales de Salto Grande y de la propia CARU. Una última pregunta, senador. Con respecto a, usted lo dijo al pasar, a un concurso que se iba a realizar en CARU, que permitía justamente que muchas personas que habían entrado de esta manera, como usted señala, de forma irregular, pudieran luego concursar para quedar efectivos. Según se desprende de lo que manejan algunas crónicas periodísticas esta mañana, el propio presidente de la CARU, el nacionalista Mario Ayala, de Alianza Nacional, mandó frenar en ese momento ese concurso. ¿Esto es así? ¿Está bien narrado? Sí, lo que es verdad es que hasta ese momento se estaba realizando el propio concurso, que por parte de la oposición se le cuestionó que estaba violando el estatuto de la propia Comisión Administradora de La Plata, que es quien el presidente es uno de los que tiene que velar por el cumplimiento de los mismos. Cuando el presidente se lo cuestionó varias veces sobre esta situación y dijo no tener información al respecto, dijo, bueno, en todo caso, si es así, voy a mandar suspender el procedimiento, cuando en realidad se estaba realizando, y creo que el día de hoy se terminaron abriendo algunos de los concursos que se estaban realizando para más de 24 cargos, ¿no? Un concurso que, como bien denunció la oposición, el propio era un traje de medida justamente para regularizar esta serie de ingresos irregulares y directos de militantes del Partido Nacional. Por tanto, creo que lamentablemente, al hacerse público, terminan teniendo este tipo de por lo menos situaciones donde en realidad terminan como quedando en evidencia, y por lo menos tomando algún tipo de... celebramos igual que por lo menos se haya suspendido el concurso, esperemos que esto se mantenga, y sobre todo que todos los ingresos irregulares y directos del militante del Partido Nacional se echen para atrás, y que se por lo menos no nos dejen atornillados de por vida en este tipo de organismos que sin duda son muy importantes. Yo no soy de los que piensan que no pueden haber funcionarios de confianza política de los integrantes de los directorios. Me parece que sin duda también quienes ingresan a la función pública tienen derecho a tener asesoramiento técnico y político de algunos funcionarios, pero que creo que cuando terminan su responsabilidad se van con la administración como corresponde, como hacen muchísimos funcionarios y asesores políticos de diferentes partidos políticos en diferentes organismos. Es decir, sí. No creo que tenga que haber coronita en ese sentido. Y de todas maneras el debate pasa por la cantidad también, ¿no? ¿Cómo? Que el debate también pasa por la cantidad, ¿no? Sin duda, que además en un momento donde se está incluso sacando funcionarios en las empresas públicas, en la administración central, que tenga ese tipo de práctica totalmente contraria, y que se abulten la cantidad de funcionarios, en este caso en estos organismos binacionales, que además cobran importantes salarios de 300, 400 mil pesos, 200 mil pesos, que además algunos no pagan ni RPF, que además le podemos agregar todos los ademases. Me parece que sin duda, no es una buena señal que está dando en este caso el Partido Nacional,
con esta práctica y sobre todo con este tipo de clientelismo. En mi modo de ver es una forma también de corrupción, ¿no? Una última pregunta ahora sí. El señor Gonzalo Reboledo, que integra la CARP, Comisión Administradora del Río de la Plata, frente amplista él, ¿ya les aseguró que esto en la CARP no ocurre, no ha ocurrido? Por las informaciones oficiales que nosotros tenemos de la propia CARP, no ha ocurrido, no ha habido un ingreso masivo de militantes del Partido Nacional. Lo que ha habido sí, algún cargo de asesor del propio presidente de la CARP, que repito, ¿no? Para nosotros no es ilegal ni tampoco ilegítimo, y sí ha habido concursos para el ingreso de funcionarios que se han tenido que vincular por diferentes motivos y que han ingresado de manera transparente, presentándose a concursos correspondientes. Además, la Comisión Administradora de La Plata, además de tener no solamente la participación de la oposición, en este caso del Gonzalo Reboledo, sino que además también tiene una plantilla mucho más chica, los salarios son menores, y bueno, creo que sin duda también la práctica histórica ha sido diferente. Entonces creo que también esos son elementos que hay que tener en cuenta, porque no todas las prácticas de este gobierno son iguales, y bueno, creo que también hay que señalarlo cuando corresponde, ¿no? Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia.